Tratando de ser puntual como hacemos siempre en este tipo de webinarios, arrancamos con el de hoy, que vamos a hablar, como habíamos dicho en nuestra presentación, de lo que es el estándar, no le quiero llamar tecnología, después vamos a explicar por qué, el estándar Zero Trust, como yo siempre lo resumo, no confiar en nadie, o en lo que es también lo que a veces lo digo un poco en broma, un poco en serio, la política del castillo, como vemos allí en pantalla. Ya vamos a explicar también el motivo de por qué esto. Bienvenidos a todos a este nuevo webinario de Manage Engine. Me voy a presentar brevemente y a partir de ahí luego continuamos. Soy Cristian Borguelo, ya se habrán dado cuenta algunos de ustedes que soy argentino. Soy licenciado en sistemas y hace aproximadamente 20 años trabajo en temas de ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática, llámanle como quieran, no hay ningún tipo de problema. Tengo varias certificaciones también en la temática, soy profesor universitario de grado y posgrado también en estos temas, soy entrenador de ciberseguridad para la ONU y desde hace 23 años ya, 24 casi, soy creador y director de un sitio de seguridad informática también denominado segu-info.com.ar, al que están todos invitados a ingresar. Es un sitio donde brindamos información gratuita sobre la temática. Y siempre aprovecho también esta slide para agradecer de forma muy especial a Manage Engine, que ya hace creo que este es el quinto año que brindamos este tipo de charlas y que confían en mí para hacerlo. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Manage Engine. Vamos a comenzar entonces con la temática del día de la fecha. Hace varios años, ya por el año 2010, en enero del 2010, hubo un ataque muy, pero muy grande, lo que se conoció como Operación Aurora, a Google y a otras 50 empresas de tecnología en China. ¿Qué sucedió? Básicamente, hablando rápido, esto obviamente pueden buscar muchísima información, de hecho hay un documental también en YouTube que habla de Operación Aurora, hecho por la misma gente de Google, en donde debido a un supuesto intento de robo de propiedad intelectual y de código fuente y de información de Google y de otras empresas tecnológicas, China hace un ataque a la red de Google y de otras compañías, como decía, para tratar de lograr este objetivo. ¿Eso qué tiene que ver con la temática actual? Obviamente a partir de ahí Google empezó a trabajar en algunas otras metodologías para evitar que esto se vuelva a repetir. Y eso actualmente hoy, en el mundo actual, lo podemos ver, por ejemplo, en que Google en ese momento empezó a trabajar en el bloqueo automático, por decirlo de alguna forma, de cualquier tipo de acceso a sus redes. Esto llevó, por ejemplo, a que diversas investigaciones, como esta que vemos en pantalla, terminen diciendo que agregar el segundo factor de recuperación, del que vamos a hablar dentro de un ratito, ayuda evidentemente a proteger a los usuarios. Esa es una conclusión que llega a Google. Y Microsoft en el mismo momento también hace exactamente una investigación muy parecida con sus propios usuarios. Y dice que habilitar soluciones, por ejemplo, de autenticación de múltiple factor, bloquea los intentos de inicio de sesión en un 99.9%. ¿Qué significa eso? Que un ataque, originalmente allá en el 2010, llevó posteriormente a un montón de investigaciones posteriores y tratar de agregar niveles de seguridad. Entre ellos, no es el único por supuesto, entre ellos el segundo factor de autenticación. Y adicionalmente también, por supuesto, podemos agregar medidas adicionales de seguridad, en donde lo que intentamos es tratar de fortalecer los procesos de autenticación y de autorización del usuario para asegurarnos que todos aquellos que ingresen a nuestra red o que tengan acceso a datos sensibles en nuestra organización sean efectivamente quienes dicen que son. Es decir, si yo digo soy Cristian Borguelo y a partir de ahí quiero acceder a un dato crítico, voy a tener que tener algún medio fehaciente para comprobar que efectivamente soy Cristian Borguelo y que tengo acceso a ese recurso. A partir de ahí después podemos hablar también de otro modelo de autenticación que se llama autenticación Zero Factor. ¿Qué significa esto? Que yo
no solamente voy a tener que probar, por ejemplo, con un segundo factor de autenticación, con una contraseña y algún otro tipo de dato, sino que adicionalmente la organización, de forma automática, va a empezar a recolectar datos de la forma más robusta posible, creando lo que se conoce actualmente como el ADN digital. ¿Qué significa eso? Que en base a las operaciones y a los datos que yo voy dejando dentro de la organización, es decir, el rastro que voy dejando en mis operaciones dentro de la organización, van a poder identificarme de forma fehaciente. Esto permite también, ahora voy a dar un ejemplo, permite, por ejemplo, realizar, en realidad requiere hacer un análisis de datos constante, es decir, que continuamente la organización va a tener que evaluar lo que yo hago dentro de la organización para determinar si soy yo o no. Y adicionalmente requiere algún tipo de nivel de transparencia y privacidad. ¿Por qué? Porque los datos que se recolectan de mi persona van a tener que tener algún tipo de protección relacionada a la privacidad. Un ejemplo de qué es el ADN digital, muy sencillo. Vamos a suponer, si yo siempre ingreso al banco en un horario matutino de 9 a 12, vamos a suponer, y siempre entro desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y un día entro a las 4 de la tarde, pero desde la ciudad de Quito, por decir algo, eso es un cambio en mi ADN digital. ¿Por qué? Porque evidentemente pueden pasar dos cosas. O yo estoy de viaje y efectivamente soy yo, o una persona, un tercero, está haciendo hacerse pasar por mí. Otro ejemplo aplicaría lo mismo en una red interna. Si el horario laboral mío siempre es de 9 a 18, vamos a suponer, y siempre me logueo a través de una VPN y luego accedo a una carpeta determinada, a ciertos archivos determinados, pero un día hay un acceso mío a las 4 de la mañana por un acceso que no estaba siendo adecuadamente protegido y accedo a una carpeta a la que no suelo acceder, eso indica una variante que probablemente indique que no soy yo. ¿Sí? A eso se refiere justamente la autenticación Zero Factor. Tratar de determinar el ADN digital, el tracking del usuario, para determinar en tiempo real si la persona es o no es quien dice ser. Y esto finalmente nos va a llevar a lo que se conoce como Zero Trust o confianza cero en español, todo el mundo lo conoce como ZTA, Zero Trust, arquitectura Zero Trust, en donde vemos justamente lo que mencionaba al principio de la charla, el modelo del castillo original. ¿Qué significa esto del castillo? Significa que yo voy a tener un montón de niveles de protección dentro de la red, para la analogía un castillo, en donde voy a tener una puerta de acceso, un puente, voy a tener algún tipo de guardia externo y interno, algún tipo de muro, el rastrillo, voy a tener arqueros para proteger de un ataque, una torre de observación, algún tipo de animal peligroso, por ejemplo, en el foso, etc. Todo eso, ¿para qué se hacía en la época medieval? Para proteger el activo más importante que estaba dentro del castillo, que, entre comillas, era el rey, ¿sí? En una organización pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos VPN, tenemos firewall, tenemos antivirus y un montón de parafernalia técnica que sirve para proteger el activo más importante, el dato. Eso es el modelo tradicional, ¿sí? Es el modelo que nosotros, por eso yo pongo entre comillas ahí, antes esto, en realidad lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo así. Deberíamos empezar a cambiar de mentalidad. ¿Hacia qué mentalidad? Hacia la mentalidad de Zero Trust, en donde yo no confío en absolutamente nadie y en nada, y cuando digo nadie y en nada es en nadie, incluyo en mí mismo, es decir, yo no confío que mis datos no hayan sido vulnerados, por ejemplo, y aparte se agrega lo que decíamos anteriormente de verificar absolutamente todo. Es decir, para darle acceso a algo o a alguien, primero lo tengo que verificar. ¿Qué tipo de verificación voy a hacer? Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Entonces, Zero Trust básicamente es un estándar de seguridad que elimina el concepto de la confianza. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que está dentro o fuera del perímetro, y acá se agrega algo que antes no lo teníamos en el modelo de castillo tradicional, acá tampoco confío en nada que esté afuera ni en nada que esté adentro. Básicamente lo que voy a hacer es agregar políticas estrictas de verificación para confirmar la identidad del usuario. Y una vez que esa política de verificación haya sido satisfactoriamente
aprobada, recién le voy a dar un permiso al usuario. Entonces, empezamos a, por ejemplo, ver en qué modelo se puede llegar a aplicar esto. Aplicaciones en la nube o servicio como software. Todo lo que tenga que ver con la fuerza laboral móvil, algo que en la pandemia quedó en evidencia. Toda la gente que trabaja de forma remota. Todos los dispositivos BIOD, es decir, la gente que tiene su propio dispositivo para trabajar en la organización. Por ejemplo, el teléfono móvil. El perímetro de seguridad inexistente, algo que en el modelo tradicional, el del castillo que hablaba antes, era determinado por el firewall. Lo que estaba fuera del firewall yo no confiaba. Y lo que estaba dentro era la red interna, entonces yo confiaba automáticamente. Eso tiene que dejar de existir. El perímetro de seguridad no existe más como tal. Yo sé que esto a veces, para gente muy tradicionalista, no están de acuerdo, pero la realidad es que el perímetro hoy no existe. ¿Por qué? Justamente porque la fuerza laboral móvil y la gente que trabaja en la nube hace que el perímetro definido por el firewall tradicional ya no exista. Luego tenemos acceso a los datos desde fuera de la red corporativa. Probablemente la mayoría de ustedes trabaje, por ejemplo, en una nube como puede ser Azure, Amazon, Office 365, Google, etcétera, en donde tiene datos fuera de la red corporativa, es decir, no está dentro de un data center, dentro de un servidor o dentro de un file server dentro de la organización. También pasa con compartir datos con colaboradores externos. Por ejemplo, yo soy proveedor de ManageEngine, por decir algo, y ellos me dan cierto acceso a ciertos lugares. ¿Eso habilita que yo deba acceder a otros lugares? Obviamente que no. ¿Cómo se garantiza eso? Con políticas, por ejemplo, como la de Zero Trust. Y también luego tenemos las aplicaciones y datos corporativos que se mueven completamente en entornos locales y entornos en la nube o entornos híbridos, como se le llama. ¿Qué significa? Que yo tengo un dato primero en un servidor o en una PC de un cliente, en un endpoint tradicional, y en un momento determinado que puede salir a la nube. Y yo no tengo ningún control de eso. ¿Cómo hago para enterarme? ¿Cómo hago para saber que el usuario se está conectando a Drive de Google, por ejemplo, está subiendo el archivo y que ese archivo le dio permiso a todo el mundo sin querer o porque no lo sabe? Entonces, ese tipo de cosas son las que tengo que empezar a observar y controlar. A partir de ahí, justamente la mentalidad Zero Trust hace que se asuma que absolutamente todo es una amenaza. Eso es el principio más importante para mí y que cuando yo empecé a estudiar esto fue lo que, como decimos en Argentina, me voló la cabeza. Es directamente asumir que todo el mundo me está atacando. Yo sé que es un concepto extremadamente paranoico, pero actualmente es la mentalidad correcta porque vivimos en un entorno virtual y remoto totalmente hostil. Es decir, continuamente cualquiera que haya alguien mirado, por ejemplo, una red, sabe que continuamente estamos siendo atacados por botnet, estamos siendo atacados por ransomware, están tratando de visualizar los datos que hay dentro de nuestra red, etc. Es decir, es un entorno hostil. Por lo tanto, debemos asumir que estamos continuamente siendo atacados. Y a partir de ahí, el Never Trust, Always Verify, tiene un poco más de sentido. Yo asumo que cualquier tipo de actor va a ser malicioso, siempre. Eso puede ser alguien externo que me está atacando, o puede ser alguien interno, puede ser un insider, o puede ser una persona que cometió un error, el famoso, ups, apreté la tecla delete sin querer y no sabía qué hacía y me borré una carpeta del file server o borré una base de datos. ¿Sí? Entonces podemos tener tres cosas distintas, el atacante externo, el insider, o podemos tener el error humano, que siempre pasa. Y a partir de ahí voy a empezar a requerir servicios de identidad, de autenticación, de autorización y de análisis del dispositivo. Esto también, para aquellos que trabajan en bancos, entidades financieras, también saben que es así. Si yo siempre me logueo desde un dispositivo determinado y un día me logueo desde otra dirección IP, desde otro dispositivo, eso es información suficiente como para sospechar que el que se está conectando no es el usuario real. ¿Por qué cambió la dirección IP? ¿Por qué cambió la localización? ¿Por qué cambió el dispositivo? Y lo mismo pasa para las aplicaciones móviles. Si yo siempre me conecto de una aplicación móvil con un dispositivo Android versión X y un día cambio y me conecto de un iPhone desde otro lugar instalada con la aplicación en otro dispositivo y algo raro hay. Puede ser que haya cambiado el dispositivo o no, puede ser un atacante.
Entonces aparecen desde acá, y esto que yo decía recién que a veces parece demasiado paranoico lo que yo estoy contando, aparecen algunos mitos, ¿sí? Por ejemplo, que solamente grandes empresas necesitan Zero Trust. Esto no es cierto. Nosotros tenemos, por ejemplo, pymes de Latinoamérica en donde hemos implementado este tipo de soluciones. Después pueden ser más costosas desde el punto de vista de tiempo o de la capacitación o de la implementación de algún recurso técnico, pero la realidad es que se puede hacer. Lo importante es proteger los datos confidenciales de la organización. Perdón. Luego tenemos el segundo punto que dice, el segundo mito, que Zero Trust es algo que sucede una sola vez. No, esto es un marco de seguridad y es un proceso, como decimos siempre. El proceso es nunca confío en nadie y siempre verifico absolutamente todo. Yo no puedo hacer algo que empiece y termine. Esto es algo que se hace todo el tiempo. Yo en este momento me logueo a una red y en ese momento la red no confía en mí. Yo voy a tener que garantizar que soy yo y la organización va a tener que verificar que soy yo. Y luego dice, el tercer mito dice que si tengo Zero Trust no necesito ninguna otra medida de seguridad. Esto también es falso. En realidad, Zero Trust es una estrategia o un marco que engloba, como voy a mostrar dentro de un ratito, un montón de tecnologías. Y cuando digo un montón, son muchas, realmente. Después voy a poder ir paso a paso, implementando una, después implemento la otra, etc. Lo que intento garantizar es la identidad del usuario y el principio de mínimo privilegio. Es decir, que cuando el usuario se loguea y prueba que es él, los privilegios que va a tener van a ser los mínimos indispensables. Esto que yo siempre lo resumo como la regla del firewall, para aquellos que son más técnicos. ¿Qué significa esto? Que yo deniego todo por defecto y después te doy algún tipo de permiso a algún puerto determinado. Bueno, acá funciona exactamente igual. Vos no tenés ningún permiso al principio. Cuando pruebes que sos vos de una forma fehaciente, recién te voy a dar algún privilegio si lo necesitas. Algunas estrategias. Básicamente el propósito de Zero Trust es proteger la confidencialidad de los datos y la privacidad de los mismos. Y podemos empezar a agregar algún tipo de estrategias relacionadas a tecnologías que mencionábamos antes. Segregación de tareas, el principio del mínimo privilegio, la microsegmentación. ¿Qué significa? Que si yo estoy conectado de una computadora, tengo acceso a los datos de esa computadora. O si estoy a un directorio particular, tengo acceso a ese directorio, no al resto de la organización. Por eso se llama microsegmentación. Va más allá de la segmentación de red tradicional que solemos conocer. El múltiple factor de autenticación que lo mencioné al principio, todo lo que es acceso just in time. ¿Qué significa? Que todo el tiempo se está verificando la identidad y el rol y el permiso de un usuario. Es en tiempo real. Y luego la auditoría y el tracking. También en tiempo real. Yo voy a tener que monitorear lo que está haciendo la persona en este momento. Y si algo parece sospechoso, lo bloqueo por defecto. Y luego vemos qué onda. Vemos qué pasa. Me salió el argentino ahí, perdón, el vemos qué onda, me salió muy de argentino. Luego tenemos el famoso grupo de administradores, ¿sí? Actualmente, en lo que se conoce como Zero Trust, los administradores no tienen derechos administrativos. De hecho, surge la necesidad de que el administrador desaparece. Cuando yo menciono esto, la mayoría de la gente, acá no les estoy viendo la cara, pero me imagino lo que están pensando, me mira raro. ¿Cómo que los administradores no existen? ¿No existe el usuario administrador en una D? ¿No existe el usuario SA en SQL? ¿No existe el usuario DBO en Oracle? No. Va a existir, pero va a tener accesos restringidos. Y antes de acceder, voy a tener que complementar una serie de pasos para comprobar que efectivamente ese usuario en ese momento debería tener por tiempo limitado un permiso administrador. Es decir, desaparece el administrador como conocemos genéricamente, de que el administrador tiene acceso a absolutamente todo el tiempo. Acá es, tengo un acceso limitado para lo que necesito administrar en ese momento y durante un tiempo determinado. Y eso inmediatamente, cuando la persona termina la tarea, deja de ser administrador, pasa a ser un usuario raso, desaparecen esos permisos y cuando necesita hacer algo de vuelta, se vuelve a pedir. Vuelvo a insistir, parece complicado y parece que esto no se puede hacer. Sí se puede hacer. Después, en la práctica, ahora los últimos 15 minutitos, mi compañero va a mostrar, en este caso con Manage Engine, por supuesto, cómo llevar adelante algunas de estas tareas. Entonces acá tenemos, primero el principio de Zero Trust es no confío en nadie. Esto va a haber obviamente algún montón de herramienta que lo puede llegar a hacer.
y voy a tener que determinar quién lo está haciendo, en qué contexto, porque no es lo mismo una persona que se loguea yo, Cristian, como usuario y yo, Cristian, como administrador. Somos identidades, esto se lo conoce como identidad, somos identidades distintas. La persona es la misma, pero la identidad son distintas. Está el usuario Cristian usuario y el usuario Cristian administrador. Por lo tanto, se va a tener que evaluar en qué contexto le voy a dar un privilegio y a partir de ahí crear un entorno seguro para ese usuario y ese privilegio. Entonces, lo que voy a ir agregando es que Zero Trust voy a tener que agregar, tener conceptos de identidad, conceptos de cuál es el endpoint desde el que se está conectando. No es lo mismo un servidor que una máquina virtual, que un equipo de un usuario, una PC, una notebook o un teléfono celular, por ejemplo. ¿A qué aplicación se está conectando? ¿A qué tipo de red se está conectando? ¿A qué nivel de infraestructura se está conectando? ¿Y a qué datos va a acceder? Eso es lo mínimo que un modelo de Zero Trust debería tener en cuenta y que los motores actualmente de las herramientas evalúan. Es decir, el usuario, con qué dispositivo se está conectando y a qué aplicación. Y todo eso microsegmentado, como dije antes. Si yo accedo desde un dispositivo a una aplicación, accedo solo a eso. Si ahora pruebo que quiero acceder a un servidor porque cambié mi perfil y ahora soy el Cristian administrador, accedo a ese servidor o accedo a ese directorio, por decir algo, en la nube o a esa API en particular en Amazon, por decir algo. Bien, algunos escenarios que tenemos posibles: accesos de empleados a recursos corporativos, acceso de los empleados a recursos de Internet, que no es lo mismo, acceso de contratistas a recursos corporativos y de Internet, comunicación entre servidores dentro de la empresa, colaboración entre empresas y con socios comerciales. Por ejemplo, como decía anteriormente, si ManageEngine me quiere dar a mí, que soy un proveedor, y soy otra empresa, colaboración, me dará a un entorno determinado para acceder a algo en particular. Y luego se desarrolla lo que es el nivel de confianza entre esos recursos corporativos. Entonces, cualquiera de estos 6 modelos que yo acabo de mostrar acá, estos escenarios, la realidad es que probablemente cualquiera de ustedes va a tener uno o más. Un empleado o un contratista o servidores o servicios en la nube o servicios como software as a service, etc. La realidad es que tenemos que empezar a construir confianza de acuerdo al nivel de recursos al que quiera acceder cada uno de los usuarios e identidades que mencionábamos antes. Algunos mandamientos, no son 10, pero está cerca. Validar la confianza, habilitar todo lo que tenga que ver con puestos de trabajo de forma moderna, es decir, esto como software as a service, Google, Microsoft, Amazon, cualquier empresa de las grandes hoy trabaja 100% con modelos ZTA, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando yo accedo a una API, por ejemplo en Azure o en Amazon, estoy cumpliendo este modelo. Capaz que no lo vemos, eso es parte de la usabilidad, pero la realidad es que estamos accediendo a este tipo de modelos. Habilitar la seguridad en forma generalizada en toda la organización. La seguridad de los activos de acuerdo a su valor. No es lo mismo proteger una notebook de un usuario que proteger un servidor, que proteger un data center, que proteger un software as a service. De acuerdo al activo, voy a tener que evaluar cuál es la mejor política. Implementar controles centrados en esos activos, justamente. Habilitar seguridad simple y sostenible. Lo que decíamos antes, va mucho en la experiencia del usuario. Si ustedes son usuarios de Amazon o de Azure o de Google, etcétera, como dije, los modelos ZTA se cumplen a rajatabla. Que nosotros no lo veamos y no lo sintamos como un impedimento, significa que está bien implementado, significa que la experiencia de usuario es positiva. Utilizar el mínimo privilegio, esto lo tenemos que ir mejorando continuamente, por supuesto, y las decisiones que se toman son basadas en la información y en los datos del ADN digital que mencionaba antes, es decir, de acuerdo al comportamiento del usuario y su actividad, yo voy a ir aprendiendo en tiempo real y le voy a dar o no acceso a algo en determinado. Algunos principios se verifica explícitamente absolutamente todo. Es lo que yo mencionaba antes del tema del modelo del firewall, ¿sí? El modelo en donde todo absolutamente está denegado por defecto. Lo verifico primero y después te doy acceso si es que efectivamente de tu identidad probaste que eras vos. Y a partir de ahí voy a verificar, se está verificando justamente la identidad del usuario. ¿Qué se puede verificar? Identidad, usuario y contraseña, segundo factor de autenticación, el tipo de dispositivo donde se está conectando, la ubicación, la red de donde se está conectando, el comportamiento de su usuario,
el estado del dispositivo, la clasificación del dato al que va a acceder, o si hay algún tipo de anomalía, lo que mencionaba al principio. Si esta persona siempre trabaja de 9 a 18 y se conecta de esta forma, ¿por qué hoy se conectó a las 19 horas y cambió su forma de trabajo? Eso es una anomalía. ¿Significa un ataque? No necesariamente. ¿Significa un incidente? No necesariamente, pero lo tenemos que revisar. Luego tenemos el mínimo privilegio, que ya lo mencioné. Básicamente voy a ir adaptando mis políticas de acuerdo a la necesidad del usuario. Asumir que todo el mundo me quiere atacar. Esto es asumir el incumplimiento. ¿Qué significa? Que trato de segmentar la red para que si alguien, por algún motivo determinado, accede a un endpoint o a un servidor, se minimice el impacto. Esto es minimizar justamente el movimiento lateral. Si yo accedo a un servidor o a una computadora o a un recurso, me tengo que asegurar que el atacante no pueda acceder a otro y que siga escalando. ¿Para qué? Para que no tome el control completo de la organización. De última, voy a tener un impacto, que va a ser un impacto real y va a ser un incidente, pero lo minimizo. Luego voy a tener sesiones cifradas extremo a extremo, esto hoy ya no se discute, absolutamente todo tiene que estar encriptado. Generar una política para obtener una visibilidad. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Básicamente, la analítica lo que me va a permitir es tratar de determinar en tiempo real si hay algún tipo de amenaza. Esto se llama inteligencia de amenaza y lo que hace es loguear absolutamente todo, y cuando digo todo es todo lo que pasa en la red, todo lo que hace el usuario, a dónde accede, absolutamente todo lo que pasa con el sistema operativo, y a partir de ahí, a través de correlación de eventos, esto lo vamos a ver dentro de un segundo, voy a poder determinar si hay un posible incidente. Y esto me lleva a decir que no voy a confiar en absolutamente nada, en ninguna red, incluida la propia. ¿Por qué? Porque no sé lo que está pasando dentro de la red. Eso es lo más importante que siempre destaco cuando se empiezan a implementar este tipo de soluciones. Lo primero que aprendo es que logro visibilidad. Voy a enterarme lo que está pasando dentro de la red. Por ejemplo, si ustedes no tienen un SIEM hoy instalado dentro de su organización, yo les puedo asegurar que ustedes no tienen idea de lo que está pasando dentro de la red. Cuando se implementa un SIEM y yo empiezo a visualizar, me doy cuenta. Es una red que está re tranquila, no pasa nada, o que está teniendo errores de los usuarios, o que me están intentando atacar. Lo vemos todo el tiempo cuando implementamos este tipo de soluciones. Entonces, Zero Trust es esto y mucho más, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con manejos de identidades, múltiple factor de autenticación, BYOD, todo lo que tenga que ver con el perímetro definido por software, no ya por un hardware, como puede ser un firewall, la microsegmentación que mencioné anteriormente, el sandboxing, todo lo que tenga que ver con el manejo de dispositivos móviles, MDM, Threat Intelligence, que manejé recién, o la cacería de amenazas, como se le denomina en la jerga, todo lo que tenga que ver con manejo de identidades, IAM, y manejo privilegiado, PAM. Esto lo hemos visto en otros webinarios, seguramente este año vamos a hacer algún otro actualizado respecto a esto. Todo lo que tenga que ver con captura de eventos, lo que se denomina generalmente los SIEM, y la orquestación de esos eventos. Todo lo que tenga que ver con control de manejo de redes, acceso seguro, los CASB, que también se están empezando a poner de moda, básicamente, todo lo que tenga que ver con herramientas de seguridad para acceso cloud, y en última instancia, los Data Loss Prevention. ¿Se puede seguir agregando cosas acá? Sí, puedo seguir agregando un montón de herramientas. Acá simplemente mencioné las más tradicionales. Algunas afirmaciones entonces fundamentales de ZTA, un segundito. Ahí estaba viendo en el chat, efectivamente pueden ir dejando sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta y demás, la pueden dejar sin problemas. Al final la vamos a responder. Ahí me estaban preguntando si se puede. Sí, se puede. Dejen sus preguntas y la vamos a ir contestando al final de la presentación. Bien, algunas afirmaciones entonces fundamentales de ZTA. Siempre se asume que estoy en una red hostil. Es decir, siempre me están atacando, entre comillas. Siempre van a existir amenazas externas e internas. Esto no lo tengo que asumir, esto es la realidad. Siempre hay amenazas externas e internas, siempre me están atacando. La localización de la red no es suficiente para confiar. ¿Qué significa? Que si yo siempre me logueo de Argentina y ustedes solamente están logueando que Cristian siempre se loguea de Argentina, eso no es suficiente para confiar en mí. Segundo,
Cualquier atacante se podría estar logrando por una VPN, por un proxy, por una red Tor y hacerse pasar como que está en Argentina. Por lo tanto, la localización o la dirección IP, que muchas veces me dicen, yo confío en que tu dirección IP es tal. Eso hoy, lamentablemente, se puede fraguar también. Entonces, no significa que sea fácil, pero se puede hacer. Entonces, la localización de un usuario no significa que yo tenga que confiar ciegamente en él. Todo dispositivo, usuario, flujo de red, etcétera, debe ser autenticado y autorizado antes. Si no hay una autenticación previa, una autorización previa, yo no confío en el usuario, por lo tanto, no le doy acceso. Las políticas deben ser dinámicas. Esto tiene que cambiar en tiempo real, lo que decíamos anteriormente, just in time. ¿Por qué? Porque las fuentes de datos van a cambiar, el comportamiento del usuario va a cambiar y el rol del usuario también puede cambiar. Yo puede ser que en un momento, como dije antes, estoy logueado como el usuario Cristian, en donde puedo acceder a documentos de Word en una carpeta determinada, y en otro usuario puedo estar logueado con el usuario Cristian administrador, que accedo, por ejemplo, al control de APIs en Amazon, por decir algo, ¿sí? O administrar el AD. Entonces, en ese momento, evidentemente la política tiene que ser dinámica, se tiene que actualizar de acuerdo a mi identidad. Luego, las reglas de acceso básicamente tienen que ser granulares. Esto es justamente también se llaman PEP en la sigla. Básicamente es el principio de mínimo privilegio. ¿Por qué es granular? Por lo que decía antes. Yo te doy acceso a un recurso, a un activo, a una carpeta, a un servidor, a un directorio, absolutamente granular y microsegmentado, como dije antes. Algunos beneficios, obviamente la red va a ser más segura, el enfoque de datos cambia completamente, porque lo primero que nos damos cuenta es que no sabíamos lo que está pasando dentro de la red. Entonces, al partir de entender cómo me están atacando o lo que sucede, no necesariamente un ataque, lo que sucede dentro de la red, voy a empezar a enfocarme en cómo protegerlos. Entonces, me va a cambiar la mentalidad. Yo creo que una de las cosas más importantes que logramos cuando empezamos a implementar Zero Trust es la mentalidad del usuario, cambia la política y cambia la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que nuestra organización y nuestros datos están siendo atacados. Entonces decimos, bueno, a partir de ahora tengo que tomar un enfoque más proactivo. ¿Cómo hago para protegerlo? Obviamente la protección se mejora muchísimo contra amenazas existentes y en evolución. Hoy hay muchísimos tipos de amenazas que continuamente van cambiando. Entonces yo siempre digo lo mismo. Si una amenaza evoluciona, ¿por qué las medidas de protección no evolucionan? ¿Sí? No puede ser que yo siga pensando en el firewall, que es una medida de los 90 y del 2000, cuando los tipos de ataques que existen hoy ni siquiera tienen en cuenta el firewall, ¿sí? Se van a la parte humana, se van a la parte de exploit, se van a la parte de zero day, etc. El firewall no es una medida de protección como tal. Yo siempre digo lo mismo, las balas de plata no existen. Yo no puedo confiar en una sola medida de protección. O lo que me preguntan siempre, ¿qué antivirus usás? ¿Para qué querés saber? No te suma absolutamente nada, ¿sí? El antivirus solo no te va a proteger. El firewall solo no te va a proteger. Lo que te va a proteger es tu infraestructura de seguridad, tu mentalidad de seguridad. Luego se intenta reducir el impacto y las brechas de seguridad, por supuesto. Por supuesto voy a estar mejor desde el punto de vista de compliance, de cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto me acerca a las buenas prácticas internacionales. Y luego, obviamente que es el final de todo esto y por lo cual nosotros siempre luchamos, es reducir los costos. Uno puede decir, bueno, pero esto es caro. No, primero, ¿caro por qué? ¿Contra qué lo estoy evaluando? Si yo digo, a ver, si tuviste un ataque el año pasado o este año tenés un ataque que te deja completamente inhabilitado tu red y no podés operar durante un mes, ¿eso es caro o es barato con respecto a la protección? Entonces, siempre tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, al principio esto va a parecer un trabajo durísimo, tenemos que escalar una montaña alta, sí, le tenemos que poner energía, tenemos que dedicarle tiempo, sin duda, y ¿qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr un sistema más seguro. Esto tómenlo, digamos, como experiencia personal mía, efectivamente, no significa que sea un trabajo de un día para el otro o que va a ser gratis, nadie está diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que después de ponerle energía y tiempo de trabajo, el nivel de seguridad de nuestra organización va a ser muy superior. Entonces, ¿cómo hacemos la migración?
La migración, porque esto me lo preguntan siempre, listo, perfecto, me convenciste, vamos a suponer que yo los convencí. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Primero, empezar a ver cómo voy a hacer cómo mi empresa, porque cada una va a ser distinta, va a pensar una estrategia de ciberseguridad. Y a partir de ahí decir, bueno, quiero implementar esto full, quiero tener todo. No se puede. La realidad, o sea, no es que no se puede, es extremadamente difícil. O sea, tener un pure zero trust, o sea, no confiar en absolutamente nadie es muy difícil, realmente. Pero a partir de ahí digo, perfecto, ¿cómo hago para empezar a mejorar pasito a paso? Es decir, no voy a llegar al pico de la montaña, como dije antes, de un día para el otro. Perfecto, empiezo con arquitecturas híbridas. Empezar a mejorar mi perímetro. Luego mejoro la red interna. Luego mejoro las herramientas de monitoreo. Luego mejoro la parte de identificación de usuarios. Entonces, a partir de ahí, la migración es muchísimo más fácil. Y por supuesto, voy a tener que conocer qué activos voy a tener que empezar a proteger. Es lo que decía antes. Esto, lo primero que logro con una migración hacia ZTA es tener visibilidad, saber lo que hay dentro de la organización y saber cómo la voy a empezar a proteger. Este es el camino al éxito que muestra Forrester. Forrester fue es uno de los principales impulsores de ZTA. Y acá vemos algunas de programas que ellos sugieren. No hay nada raro, digamos, de acuerdo a lo que yo ya fui comentando. Yo lo comenté más desde el punto de vista de tecnología. Ellos lo comentan desde el punto de vista de cómo se podría ir implementando en un plan de trabajo. No significa que haya que cumplirlo ni nada por el estilo. Es un modelo sugerido, pero ¿para qué lo pongo? Simplemente para saber que las principales organizaciones del mundo esto lo están sugiriendo y aparte lo están implementando también. Y acá tenemos, de acuerdo a NIST, NIST ellos tienen una norma específica, la 800-207, en donde hablan específicamente de ZTA y también dan sugerencias de cómo implementarlo. Es una norma que fue publicada en el 2020. Seguramente este año o el año que viene se vaya a actualizar, pero también te hablan de cómo uno puede enfrentar la estrategia de ZTA desde el punto de empezar a prepararse, lo que dije antes, hasta luego finalizar en el monitoreo, como vemos ahí en pantalla. Lo que dije antes, lograr monitoreo, ¿sí? Lograr saber qué sucede dentro de la organización. Este modelo se los recomiendo, que lo lean, está muy bien explicado. No significa que me tenga que atar a él ni nada por el estilo, pero ayuda mucho porque está escrito por personas que han trabajado durante muchísimos años en organizaciones de primer nivel implementando ZTA. Y luego también tenemos este modelo de SIS. Probablemente muchos de ustedes conozcan los controles SIS. Si no, se los recomiendo que lo descarguen. Son gratuitos. Ahí tienen la página abajo para entrar. Y ellos recomiendan también cómo empezar a trabajar de acuerdo a su modelo, cómo puedo hacer en 7 pasos implementar Zero Trust, ¿sí? Obviamente lo primero que recomiendan siempre es hacer un inventario de qué es lo que tengo. Saber, vuelvo a lo mismo, saber qué es lo que tengo para luego empezar a protegerlo, ¿sí? Entonces, siguiendo este modelo, también nosotros esto lo hemos hecho con pymes, por ejemplo, se puede llegar a implementar algo extremadamente bueno. No significa que vaya a ser un Zero Trust puro, como dije antes, pero realmente con una inversión mínima se puede llegar a hacer mucho, un cambio radical dentro de la organización. Así que se los recomiendo también para que lo lean. Como dije, es gratuito. Y para finalizar y darle paso a mi compañero para que muestre justamente algunas herramientas que sirven para esto, les doy 4 necesidades básicas. Primero, la visibilidad y el monitoreo. Yo no puedo saber qué proteger si no sé qué tengo. No sé cómo protegerlo si no sé qué tengo que proteger. Entonces, básicamente lo que tengo que lograr es el monitoreo en tiempo real y a partir de ahí ver cómo empiezo a actuar de forma proactiva. Ese es el punto 1. El punto 2 es tratar de llevar este modelo a un modelo de autenticación y autorización. Ejemplo, si uno me dice, estoy implementando usuarios y contraseña y mi contraseña ni siquiera cambian. Bueno, eso es algo que en el modelo ZTA obviamente lo voy a tener que mejorar. Llevarlo por lo menos a contraseñas de complejidad, algún tipo de bóveda para almacenar la contraseña y, por supuesto, a un modelo de single sign-on y o segundo factor de autenticación. Entonces, a partir de ahí digo, perfecto,
yo tengo un modelo de autenticación y autorización relativamente seguro. ¿Lo puedo mejorar? Sí, por supuesto. Pero algo ya cambié radicalmente. Entonces, a partir de ahí digo, listo, ya tengo identificado al usuario y a partir de ahí empiezo con la tercera necesidad, automatizar. Esto no lo puedo hacer de forma manual, ¿sí? Yo no puedo estar controlando en tiempo real lo que está sucediendo, es absolutamente inhumano, no se puede hacer desde el punto de vista práctico. Entonces voy a tener que empezar a implementar algún sistema de orquestación, un SIEM, sistema SOAR, hemos dado otras charlas con esto, otros webinarios, no voy a entrar en detalle ahora la diferencia, pero básicamente es tratar de recopilar información en tiempo real y a partir de ahí, con poca, y si se puede con ninguna intervención humana, empezar a responder de forma activa y proactiva a los distintos tipos de posibles ataques o eventos que ocurran dentro de la red. Y finalmente, la seguridad de los datos, lo que me va a acercar muchísimo a un modelo y a una arquitectura de Zero Trust. Básicamente, yo tengo que centrarme en proteger lo más importante para la organización. ¿Un servidor es importante? Sí, pero no es tan importante como los datos que tiene adentro. Si yo esos datos los tengo backupeados en otro servidor o en la nube o en una cinta y los tengo encriptados, que se muera el servidor, a mí la verdad que me molesta, pero no es importante. Lo que es importante es que yo pueda recuperar lo más rápido posible los datos que estaban ahí adentro. Si yo pierdo acceso a una nube, por ejemplo, que me ha pasado, perder acceso administrativo a una nube de Amazon, ¿es importante? Por supuesto que sí. Pero si yo esos datos, aparte lo tenía en otro lado, no es tan importante el impacto. Después tendría que ver cómo recupero el acceso, será otro tema. Pero lo importante es, lo más valioso es lograr la continuidad del negocio, ver qué se comprometió, cómo lo puedo recuperar rápido y que el negocio siga funcionando. Eso es la necesidad número 4 y que el modelo Zero Trust nos acerca a eso. Algunas bibliografías recomendadas. Lo primero, como dije, la normativa de NIST, la 800-207, y ahí obtenemos un poco más de información. Y yo, aparte, en el blog, cada cierto tiempo voy publicando información actualizada sobre estos modelos también. Pueden entrar ahí directamente, buscar Zero Trust y van a encontrar muchísima información relacionada. Bien, antes de las preguntas y respuestas, que ya van dejando alguna y pueden seguir dejando, te doy paso, Juan Pablo, tranquilo, dejo de compartir pantalla y empiezas a compartir tú y muestras las soluciones, en este caso de Manage Engine, para ayudar sobre este tipo de arquitectura. Vale, Cristian, muchas gracias. Realmente esa información muy interesante, muy importante para tenerlas en cuenta en el momento en que nosotros comencemos a implementar este tipo de modelos. Voy a compartir mi pantalla y pues la idea para seguir la charla y seguir en el tema, hablando de Zero Trust, es mostrar AD360, que es una de las herramientas de Manage Engine, la cual va enfocada directamente a este tema. Digamos que AD360 es una herramienta que nos va a permitir a nosotros como organización poder gestionar nuestras identidades. Si lo vemos a nivel de Zero Trust y lo que hablaba Cristian, pues vamos a poder implementar MFA, vamos a poder implementar Single Sign-On, podemos auditar todo este ecosistema en los que nuestros usuarios van a estar. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo, digamos, rápidamente, por temas de tiempo, de cómo funcionaría la herramienta a nivel general y rápidamente. Lo importante de esta herramienta es que, como decía Cristian, tenemos que ir paso a paso. Comenzar a implementar este tipo de modelos no es irnos, coloquialmente se puede decir, de cabeza para comenzar a agregar herramientas sin conocer. La herramienta AD360 se puede gestionar por módulos. Entonces, digamos que tenemos el primer módulo de AD Manager. Cuando comencemos a gestionar temas de permisos, privilegios, qué usuarios tienen acceso a diferentes carpetas, con este módulo en específico vamos a poder hacer esto. Ya cuando la organización esté un poco más madura, por ejemplo, ya podemos pasar al tema de auditoría o de backup, que también Cristian lo mencionó, y tener información, porque al final del día lo que nos importa a nosotros es la información y los datos. El servidor no lo pueden hackear, se puede dañar, varias cosas pueden pasar al servidor,
Pero entonces la herramienta, también teniendo en cuenta este ítem, lo que hace es que nos genera una copia de seguridad de nuestras identidades. Y esto es supremamente importante tener esa información, porque en caso de que tengamos fallas del servidor o que nos secuestren la información, pues bueno, lo damos de baja, pero los datos no son recuperables fácilmente. Entonces, esta herramienta sí nos va a permitir tener ese punto dentro del check para poder continuar con este modelo. Adicional a esto, temas de permisos, delegación. Necesitamos saber quién hace qué, en qué momento dentro de nuestro ecosistema digital. Por ende, la herramienta también permite que nosotros acá como administradores podamos crear roles a personas para que realicen una tarea en específica. No damos una cuenta administradora de un director activo a la mesa de ayuda o a una persona que no tenga nada que ver con este rol. Entonces, esta herramienta o este módulo en específico, porque recordemos que esto lo podemos manejar por módulos, nos va a permitir hacer una delegación granular para que nuestros usuarios, dependiendo de su actividad y su rol dentro de la organización, tengan el acceso específico o los permisos específicos, teniendo en cuenta el menor privilegio que hablaba Cristian en su presentación. Importantísimo, la auditoría. Nosotros tenemos que saber qué hace qué, en qué momento y a qué dispositivos o a qué recursos. Por ejemplo, podemos ver acá un log que el administrador le reinició la contraseña a un usuario el día de hoy. A este usuario se le realizó la contraseña. Ya con esto sabemos por qué el usuario últimamente ha ingresado o trató de ingresar o si él mismo fue el que reinició la contraseña. Nos da visibilidad y monitoreo, uno de los ítems que hablaba Cristian en su presentación. Supremamente importante en el momento en que nosotros busquemos una herramienta que comencemos a implementar otros. Estas herramientas deben tener esa visibilidad al momento de que nosotros gestionemos nuestro director activo, nuestras identidades en M365, en Azure. Todo esto es supremamente importante. Ahora, uno de los pasos importantes es el MFA. Al principio de la presentación de Cristian, él hablaba mucho del MFA y quiero mostrarles cómo funciona con otro módulo de Diesel Service. Y el módulo de Diesel Service, este modulito en específico nos va a permitir que nosotros configuremos una política para que nuestros usuarios puedan hacer 4 ítems dentro del director activo o dentro de autoservicio dentro del director activo. Van a poder restablecer su contraseña, van a poder desbloquear su cuenta, van a poder hacer cambio de contraseña o hacer una actualización automática. Esas son las 4 funcionalidades que nosotros como organización les vamos a permitir a los usuarios para que este tipo de acciones no pasen por una mesa de ayuda o no pasen por otra área, sino que ellos mismos hagan autoservicio. ¿Con el fin de qué? De que el tiempo en que los usuarios puedan estar fuera de la red, pues sea menor. Pero yo como organización tengo que asegurarme que estos privilegios o estos mínimos privilegios que le estoy dando a mis usuarios sean controlados. Yo tengo que aplicarles una política. Y para eso utilizamos múltiple factor de autenticación. Este módulo de AD Self Service nos permite tener diferentes módulos de autenticación o diferentes tipos de autenticación. Sabemos que en las organizaciones pueden haber gente en todos los rangos de edad. Podemos decir que los mayores o las personas mayores están un poco más reacias a tener este tipo de políticas. Entonces nosotros tenemos que también implementar un tema de experiencia de usuario. Y es importante porque no es lo mismo que una persona, un millennial, que podemos llamarlo, tenga acceso ya a redes sociales, teléfonos inteligentes, sepa descargar aplicaciones, a una persona mayor que ya está en sus últimos años laborales, a que instale aplicaciones o inclusive que tengan esa facilidad de configurar. Esta herramienta está pensada en esos aspectos y tiene un ítem muy específico para, para el MFA, porque lo podemos hacer con diferentes modelos, preguntas y respuestas, totalmente configurables por la organización. Colores favoritos que les gusten a las personas, nombres de familiares, bueno, diferentes preguntas que nosotros como organización podemos editar y organizar para que le aparezcan. Pero si lo queremos hacer un poco más allá, también lo podemos hacer con Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que es mucho más sencillo. Algunos de nosotros tendremos redes sociales
y ya hemos activado el MFA cuando ingresamos, no sé, a un Gmail desde otro computador que no es el personal. Muchas veces nos envía una notificación a nuestro celular personal. ¿Por qué si lo tenemos en el día a día, en nuestra vida personal, por qué esto mismo no lo implementamos a nivel corporativo? Que también debería ser supremamente importante. Entonces voy a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, acá me informa qué usuarios están inscritos. Entonces yo tengo en este un momento unos usuarios inscritos que son, por ejemplo, mi usuario de red. A este usuario de red le voy a aplicar, digamos, el MFA. Y permítame, voy a abrir un momento mi pantalla, mi cámara, para que lo veamos. ¿Cómo haríamos nosotros para validar la identidad de un usuario? De los pasos que dijo Cristian en su presentación. Es importante que validemos que el usuario ingrese al sistema con sus credenciales. Pero ¿por qué no lo hacemos un paso antes? ¿Por qué no antes de que ingrese al sistema operativo? No antes de que ingrese a un recurso. ¿Por qué no nos adelantamos a validar esa identidad? Entonces pongamos el ejemplo que un usuario de red, en este caso este usuario, se va a conectar a un servidor que para nuestra organización es crítico. Este usuario, este servidor, por ejemplo, acá tiene toda la base de datos de nuestros clientes. Toda la información de nuestros clientes está acá. Para esta organización es un recurso crítico. Yo tengo que antes de que mis usuarios ingresen, tengo que validar su identidad. Entonces vamos a ingresar con un usuario. Con este usuario de red, que en teoría es el administrador, y él automáticamente, error de contraseña, perdón. Él ya, antes de que ingrese ya como usuario, va a entrar al servidor y me va a decir validación de identidad. Les voy a abrir un momentico mi cámara para que veamos cómo aparecería en el celular. Aquí ven la aplicación de ID Self Service con una notificación. Le damos a abrirla. Y él me manda un mensaje, no sé si lo alcanzan a ver por la resolución, él me manda un mensaje donde quiere decir si yo acepto o no. Acá también está, pueden ver, aceptar o no aceptar. Y cuando una vez yo doy a aceptar, él ya me validó la identidad con un dispositivo adicional. Y ya me permitió ingresar al servidor, a la información. Pero yo como organización validé que ese usuario tuviera un doble factor de autenticación, en este ejemplo, el celular. Pero ¿con qué lo podemos hacer más? Lo podemos hacer, o esta herramienta nos permite hacerlo con diferentes tipos. Y no solo a nivel de sistema operativo, podemos hacerlo para aplicaciones también. Si tenemos una aplicación, no sé, pongamos un ejemplo, SAP, que maneja información también muchas veces importante dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué no validamos esa identidad? ¿Por qué no protegemos el castillo del que hablaba Cristian? Y en la última herramienta, ya un tema más de auditoría, podemos ver un tema de análisis, también se nombró en la presentación, y es el tema de lo que hacen los usuarios. Miren que aquí ya automáticamente esta herramienta con su análisis de anomalías me indicó que el usuario en el que acabamos de ingresar modificaron o accedió a los servidores. De una vez tenemos esta visibilidad de lo que está haciendo nuestro usuario. Pero ¿qué pasa si yo como usuario ingreso un sábado a las 3 de la mañana? También la herramienta debería tomar esa modificación se me fue la palabra, de comportamiento, esa modificación de comportamiento en mis logueos, la herramienta debería tomarlo como una anomalía. Entonces, digamos que siguiendo el tema de Zero Trust, con ID 360 de Managed Engine, podemos comenzar a implementar paso a paso cada una de estas ventajas de implementar el Zero Trust dentro de nuestras organizaciones. Por tiempo, creo que quedan ya 5 minutos de este webinar. Me gustaría pues responder preguntas o dudas que tengan. De esta manera podríamos ayudarles en todas las inquietudes que se hayan presentado durante la sesión. Muy bien, Juan Pablo, ahí creo que tomé yo la pantalla. Recién estaban preguntando, ahí debería haber aparecido ya,
Estaban preguntando que no se veía las URLs. Ahí lo estoy presentando de vuelta. Vamos a ver si se ve. Share screen. Si aparece. Ahí está. Ahí están las URLs de vuelta. Pueden poner ese QR también, escanearlo tranquilo, no tiene nada. O si no, el enlace que yo mencionaba, en donde voy publicando más informaciones, es el último que está ahí en negrita, en pantalla, blog.seguinfo, etc. Así que ese es para alguien que estaba preguntando. Después tenemos una pregunta adicional. Yo lo contesto desde mi lado, digamos, más desde el punto de vista de gestión, y si tú lo quieres tomar desde el punto de vista técnico, también Juan Pablo, adelante. Pregunta José. Sí, ¿cómo ha sido mi experiencia desde el punto de vista de implementar Zero Trust en dispositivos en donde organizaciones que manejan mucho BIOD, en donde los usuarios llevan su propio dispositivo y causa mucha fricción? Es cierto, siempre que hay usuarios, sobre todo a veces pasa mucho con directivos también, que quieren y necesitan llevar sus propios dispositivos, genera algún tipo de rispideces. Acá no hay una solución única o una respuesta única. La realidad es que cada organización va a tener que enfrentar el problema de acuerdo a su propia política y de acuerdo a la propia cultura de la organización. En mi experiencia, la realidad es que se generan rispideces, es cierto, pero que tenemos que ir de a poco. Yo siempre tengo un dicho que dice que la rana hay que cocinarla de a poquito. ¿Qué significa? Que si yo tiro una rana en agua caliente, hirviendo, la rana salta porque nota el cambio de temperatura. En cambio, si yo lo pongo en agua fría y voy calentando de a poco el agua, es menos probable que salte. O sea, acá es lo mismo. No tengo que hacer cambios agresivos. Como decíamos anteriormente, tengo que ir de a poquito. Ejemplo, lo primero que puedo implementar es lo que mencionaba Juan Pablo recién. Agrego un segundo factor de autenticación. ¿Con qué aplicación? Con las aplicaciones que el usuario maneje. Pues vamos a suponer que tiene Google Authenticator. Bueno, lo llevo hacia eso. Si se tiene que conectar a la VPN, pongo una VPN con doble factor de autenticación. Y luego le pido el cambio también en el correo electrónico o viceversa, que cuando vaya a acceder al correo electrónico tenga segundo factor. Luego vamos a la parte de monitoreo. Ahí no va a haber impacto, porque yo lo puedo monitorear al usuario sin que él sepa, incluso. No es recomendable y no lo recomiendo, pero se puede hacer. Pero no va a tener un impacto en la usabilidad, a eso me refiero. Entonces, cada organización, la realidad es que va a tener impacto, pero si vamos cocinando la rana de a poco, realmente después de un año de trabajo vamos a tener un cambio cultural muy importante. Yo sé que a veces yo menciono un año y la gente dice, un año es un montón de tiempo. Para una organización, la realidad es que un año no es un tiempo importante. Y si yo logro un cambio cultural hacia este tipo de infraestructura, la realidad es que estoy mejorando mucho. No sé ahí, Juan Pablo, si desde el punto de vista técnico quieres agregar algo con respecto a BIOS y las rispideces que suele causar. Pues, última respuesta ahí, Julio. Pregunta, aparte de utilizar una VPN, ¿qué más podemos utilizar para mejorar la seguridad? Sin duda, segundo factor de autenticación, es decir, VPN con segundo factor de autenticación para mí hoy es algo prácticamente obligatorio. Otra cosa que se puede hacer son escritorios virtuales. No voy a mencionar marcas, pero la realidad es que hay un montón de productos que me permiten llevar adelante escritorios virtuales. No sé ahí, Juan Pablo, también si tienes algún tipo de sugerencia adicional para esa pregunta en particular. Sí, creo que estaba respondiéndote la pregunta anterior. Lo que tú decías era muy cierto. Cada organización tiene sus necesidades específicas y poco a poco podrían comenzar a implementarlo con herramientas muy alineadas a la capacidad y a la experiencia de usuario. Creo que la experiencia de usuario en lo personal debe ser muy enfocada a que los usuarios no vean esto como una restricción, sino que vean esto como una ventaja, ¿sí? Que no les ponga como más barreras. Sobre la segunda pregunta, me perdí un momento ahí, no sé si me la puedes repetir, por favor. ¿Qué decía esto? ¿Aló, Cristian? Digamos que la pregunta que dice Cristian del concepto de aplicaciones compatibles con Zero Trust. No, por el tema de la parte de VPN, ¿qué otra cosa se podía llegar a agregar para usuarios que trabajaban en casa? Nosotros podemos también agregar, digamos, single sign-on.
single sign-on que pueden hacer para usuarios. Es importante que también los usuarios hoy en día tienen muchos usuarios y contraseñas, incluyendo sus personales de redes sociales. Y lo que hacen hoy en día, lo que se ha demostrado hoy en día es que como tienen tantos usuarios y contraseñas, utilizan las mismas contraseñas personales en el ambiente laboral. Por ende, si fallan, si son secuestradas sus identidades de redes sociales, posiblemente también esos lo utilicen para secuestrar su identidad a lo laboral. Entonces, implementar single sign-on, pues ya les va a permitir a los usuarios que no tengan tantos usuarios y contraseñas y puedan manejar, digamos, contraseñas más robustas. Les mejoramos la vida. Última pregunta, una la contesto yo y la otra te la dejo a ti si quieres. Si existe un concepto de aplicaciones compatibles con Zero Trust, pregunta Cristian. Que yo sepa no, la realidad es que se puede implementar cualquier tipo de solución, porque como dije antes, esto no es una herramienta, es una arquitectura o una forma de pensar una solución de seguridad. Por lo tanto, yo tengo clientes, por ejemplo, en pymes, que han decidido ir hacia modelos completamente open source, y es válido. Y hay otros que han ido completamente a modelos pago o híbridos, otros que han ido a la nube. Por lo tanto, no es algo que esté alineado a una tecnología o producto determinado, ¿sí? Y la otra te la dejo a ti, pregunta Jorge, si existe algún dashboard o visualización general tipo SIEM o si hay que visualizar evento por evento. Esa para la última para ti, Juan. Bueno, lastimosamente por tiempo no alcanzamos a mostrar el SIEM de nosotros. Tenemos un SIEM que hace correlación de eventos y basado en todos los logs. Generalmente esta herramienta la podemos usar para otro webinar y sí me muestra un dashboard donde yo puedo comenzar a validar la correlación de eventos dependiendo de los logs, cada uno de ellos también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, digamos que no, que tendríamos un dashboard general, pero también podríamos tener un dashboard específico. Hay una pregunta que hace Samuel Meléndez que dice que este autoservicio con MFA incluido es Virtu ID 360. Sí, viene incluido dentro de nuestra herramienta, dentro de ID 360, pero viene específicamente en el módulo de AD Self Service. Entonces, como les comentaba en el principio, esta herramienta es modular porque sabemos que muchas organizaciones no pueden implementar Zero Trust o pueden administrar un IAM, o pueden comenzar a gestionar como IAM sus identidades en un corto periodo de tiempo. Lo que hacemos es por medio de módulos que vayan adquiriéndolos y vayan instalando paso a paso, Samuel. Pero sí viene embebido dentro de ID360. Y te agrego una más que pregunta si las soluciones de Managed Engine tienen implementaciones para Linux. Pregunta José también. José dice implementación de Linux. Esta autenticación funciona por medio del director activo con los servidores de LDAP. El agente Gina para hacer el MFA con los diferentes tipos de MFA que mostré en la herramienta, sí se puede instalar en Linux, Mac o Windows, pero la herramienta está enfocada en el director activo de Windows, ¿vale? Entonces digamos que la herramienta como tal se instala para el director activo y las funcionalidades sirven para los diferentes sistemas operativos. Bien, respetando el tiempo de todos, siempre tratamos de ser lo más exacto posible. De mi lado, muchísimas gracias. Aprovecho también para agradecer una vez más a Managed Engine por la confianza en este tipo de webinario. Bien, iba a decir bienvenido, estoy dado vuelta. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima webinar. Hasta luego. Hasta luego.